Buenas tardes a toda la audiencia de M1220, Ecomedios. Estamos entre ustedes y nosotros. Nuestras vías de comunicación son: el WhatsApp es 11 30 37 6895, en YouTube Ecomedios, Instagram Ecomedios y Ecomedios Live, X Twitter Ecomedios 1220, Eco Live en Facebook, Ecomedios en @Ecomedios son nuestras vías de comunicación. Hemos empezado el programa en forma muy simpática porque estábamos tratando de ver qué es lo que está pasando en el acto de Milei por todas las polémicas que se dieron en estos últimos días. Parece mentira que se hayan producido estos hechos. Todo es muy lamentable y que hasta de un acto político se pretenda sacar de un lado o en el otro alguna ventajita. Cuando se organizó este acto, evidentemente se trató de un acto político, como suele suceder como preludio de los comicios electorales. Hubo otro la semana pasada, en Lomas de Zamora, que terminó con un intento, una agresión al presidente de la República, al doctor Javier Gerardo Milei. De ahí a considerar, como alguien dijo, que fue un intento de magnicidios, como cuando con esos lúmpenes que vendían copitos dijeron que estaban intentando también cometer un magnicidio. El medio empleado tiene que ser suficientemente artero como para producir la muerte de una persona, y tiene que ser también, pregunto yo, tiene que haber una intención deliberada de hacerlo. Yo creo que me parece que estamos exagerando las cosas, y me parece que una situación que me da vergüenza internacionalmente, porque hoy hablé con unos amigos míos de España y hablé también con una gente amiga del Uruguay, y me decían lo mismo, que no seamos capaces de organizar un acto de un acto proselitista. Por empezar, es un poco extraño para los uruguayos y para los españoles que en un acto de cierre de campaña una fuerza política esté acompañando y participando activamente el presidente de la República como miembro de una facción partidaria. En Uruguay recuerdo que la última elección, donde Álvaro Delgado era el candidato del oficialismo, no apareció una sola vez el presidente Luis Lacalle Pou. Una sola vez no apareció. Ni siquiera fue el presidente de la República cuando fue la primera vuelta, ni tampoco cuando fue la segunda, a escuchar los resultados en el búnker. Por supuesto que estaba en su espacio, en su ámbito, que era la presidencia de la Nación, pero de ninguna manera concurrió al local partidario del Partido Nacional o de la denominada coalición multicolor. Lo mismo pasa en España. Estas son extravagancias que tenemos los argentinos, y son tan extravagantes que no se ponen de acuerdo entre el gobernador de la provincia, un inútil muy importante, un inútil. No voy a entrar en el tema ese despreciativo de insultarlo. Yo digo que es un inútil, un incapaz y un incompetente. Esto mismo decía hace exactamente 20 años del jefe de gobierno Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón. Un inútil, un incapaz, un incompetente. Había algunos que le agregaban otros epítetos que iniciaban con I, pero mejor prefiero no mencionarlos para no caer en la vulgaridad que incurría alguna gente. Este incompetente, que está en tono de campaña electoral, envía un Twitter diciendo que porque aparte la manera de comunicarse ya hoy es muy gracioso, porque es todo por Twitter, o sea, no hay comunicaciones oficiales. En otras partes del mundo, entre mandatarios de dos entes, uno central, el otro local, las comunicaciones son oficiales, no por una red social que después permite que el presidente de la Nación diga que cuando no habla como presidente, es el ciudadano, y cuando el presidente es las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año. Entonces le dice que no puede garantizar la seguridad del acto, y es reconocer su propia impotencia, y demuestra que es impotente en que no puede
y controlar la seguridad de un acto, y que le recomienda que no lo haga ahí el acto, y que le recomienda que hay mucho barro, hay mucha tierra y hay mucho, porque ha llovido mucho, pero además porque dice que la cancha, que es de un club de barrio, es un potrero, que no hay iluminación suficiente, que no puede garantizar seguridad. O sea que está demostrando que es un inútil marca cañón, el señor Axel Kicillof. Pero por el otro lado, el presidente también le contesta y aparecen los adláteres y los esbirros del presidente metiendo más leña al fuego. Y yo digo una cosa, son dos mandatarios, por una vez dejen de ser infantiles, no están jugando a la estudiantina o a ver quién la tiene más larga. Están jugando con fuego, porque están echándose las culpas recíprocamente, y si vos vas a ser el culpable si pasa algo, y el otro le contesta, no, es la casa militar. Y así se la pasan discutiendo. Ahora, ¿se dan cuenta que es un país realmente, es muy triste esto, porque no hemos aprendido nada, ni de nuestra historia, ni de la historia reciente de los últimos años del kirchnerismo, que devastó el país, no hay duda de eso. Unos sinvergüenzas, unos ladrones, pero estos que han venido ahora están cabalgando sobre aquello también, porque están permanentemente diciendo, pero la inflación que dejó Fernández, pero las festicholas de olivo de Fernández, pero esto, y me hace acordar a la de Fernández, pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra de Ucrania, pero la sequía, y los para justificar la incapacidad de cada uno se van hasta el infinito. Mientras tanto, se habló de que la banda en que iba a estar el dólar iba a estar entre 1.000 y 1.400 y el Banco Central no iba a intervenir. El Banco Central ya vendió en estos días una cifra que no le va a alcanzar para llegar a las elecciones, porque solamente tiene para llegar a las elecciones 170 millones de dólares en reservas, y si sigue el ritmo que las está vendiendo actualmente, no llega ni a mediados del mes de octubre, ni a la primera semana de octubre, para mantener un dólar que está ficticio, y por eso tiene que intervenir, lo que jamás iba a hacer. Hay ahí un sketch, no sé qué, estas cosas que aparecen en el canal Carajo, o no sé, La Misa del Gordo Dan, donde dice que todos a coro, el presidente del equipo económico, o no, con Fantino, le preguntan, ¿el dólar se va a mantener estable? Y le dice, no, dice, el dólar va a intervenir en el mercado, no, flota, y después resulta que tiene que intervenir en el mercado. Entonces, una vez en la vida seamos serios. Creo que es lo que está demandando la gente a la que la roban todos los días, la gente que no llega a fin de mes, la gente que la está pasando muy mal, sobre todo en el conurbano. Y el inútil de gobernador que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en un tuit de ayer, manifiesta toda la impotencia que tiene para garantizar la seguridad, con todo lo que no hizo en estos ya 6 o 5 años largos que lleva de gobernador de la provincia. Y le vamos a dar la entrada. Primero acá mi amigo Ricardo Bulleri, como yo siempre vengo un poquito exaltado con algunos temas, pero la verdad que cuando uno ve esto, despliegue de efectivos para el acto de Milei, yo me acuerdo que los actos que hacía Mauricio Macri no había ningún tipo de despliegue de estas características, y que lo único que era que se daban pulseras a la gente que entraba con distintos colores, pero hasta el último, hasta los de los últimos, el de los Penatos, el 18 de mayo, había cordón policial, pero no de una manera fortificada como esta, y que se estuvieran realizando cruces. Y eso que hubo cosas desagradables que las vamos a comentar a lo largo de este programa, como ese video hecho con inteligencia artificial que tenía como propósito imposibilitar las mejores chances que podía tener nuestra candidata Silvia Los Penatos. Le damos la bienvenida a Ricardo Bulleri, que está acá conmigo en el estudio, y a Pablo Torello también. Buenas tardes a ambos, y hablemos del acto, hablemos de la realidad actual. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pablo. Jorge, ¿cómo vinimos hoy, Claro, buenas tardes, sí. Jorge, Ricardo, y no sé si está Horacio también. No, sí, Horacio está siempre. Horacio sí. Es crónica, firme junto al pueblo. Sí. Bueno. Yo dije, Jorge, ¿cómo venimos hoy? Porque siempre tengo una mirada un poquito más, más piadosa, como digo siempre, ¿no? Yo creo que forma parte de este juego perverso que está teniendo la política. Creo que estamos en una espiral de violencia ciudadana que no habíamos visto desde hace mucho tiempo.
Y esto, bueno, son fuegos de artificios, que a veces salen bien y a veces salen mal. Cada cual, digamos, se está jugando su ropa y bueno, no creo que sea de todos modos para que nos preocupemos demasiado. Creo que tenemos que preocuparnos por cosas más serias, como bien dijo Jorge en su momento, por la gente que no llega a fin de mes y por otras cuestiones más que si tienen policías, no tienen policías, si es gendarmería, si es el ejército nuclear, no sé, el que los va a cuidar o no, listo. Que cada cual haga la campaña como quiera, que la cierre donde quiera, y bueno, cada uno será responsable de sus actos. Pablo, bienvenido a ti. Pues gracias, Ricardo, gracias a todos. Sí, yo lo que creo es que estamos, vuelvo a repetir, con una grieta más grande que la anterior. Creo que el nivel de la política desciende abruptamente. Como dijo Jorge, con una comparación con Cambiemos, que tuvimos un montón de errores. Nadie que esté en un gobierno no los comete, y menos en Argentina, pero por lo menos teníamos una demostración de orden, de respeto, de diálogo y de cosas que yo creo que son absolutamente necesarias. Yo creo que el modelo o el modo, el sistema que tiene el gobierno para comunicarse y para hacer política es nefasto, porque nos lleva a una violencia cada vez peor. Y la verdad que yo hubiera pensado, tengo discusiones en este momento con amigos míos, que le echan la culpa ahora al gobierno, al Congreso, por las cosas que está haciendo. Y yo les digo simplemente, miren muchachos, había 38 diputados del PRO, 37 creo que de Libertad Avanza, 22, si no me equivoco, del radicalismo, y creo que el bloque de Pichetto eran algo de 22 o 23 también, o 27 creo que son. Con eso, sin contar los provinciales, llegaban a 115, 117. Te faltan los de la coalición cívica también. Hay la coalición, que eran 5 o 6 más, estamos cerca de los 120, 115, 120, y creo que con los provinciales, si hubiera habido diálogo, hubiera habido respeto, yo entiendo que la política es diálogo, es ceder, es acordar, es dialogar, es consensuar, y la verdad que estamos lejísimos de eso. Por lo tanto, hay gente que se cansó del maltrato, del insulto, y tampoco de tener absolutamente ningún resultado, porque es todo o nada, se hace lo que yo quiero o no, que me hace acordar las mejores épocas cuando decía ni una coma, pero Cristina tenía mayorías. Y esto ni siquiera se dan cuenta de eso. O sea, yo creo que son neófitos de la política, creo que no entienden absolutamente nada de política, y veremos si entienden tanto de economía. Yo siempre insisto, y digo de lo poco que aprendí de la política en los años que estuve, digo, la política siempre, siempre va a ganar por sobre la economía. Muy claro, muy claro. Te digo que hoy creo que ayer, no sé, lo escuché muy parecido a vos, a lo decía Jesús Rodríguez, y Jesús Rodríguez es una persona que no está, digamos, está más cerca de una centro-izquierda que de la centro-derecha que estamos nosotros. Sin embargo, me parece radical. Pero es radical, y la lógica, y él decía que lo veía dentro del radicalismo, decía que lo veía con preocupación, pero que también entendía de que había una crisis política muy seria, pero entendía que los partidos políticos eran la única herramienta con la que podíamos salir adelante. Y ponía el ejemplo del Perú, que el Perú se mantiene con niveles de inflación muy bajos, está bien, es una sociedad distinta a la nuestra, pensemos que nunca tuvo una clase media vigorosa como la que tenemos nosotros, pero cuidaba la moneda. El presidente del Banco Central en los últimos 20, 25 años fue el mismo, y eso que tuvieron, no decía Jesús Rodríguez, no hubo un solo presidente en el Perú que no estuviera procesado, condenado, incluso más. Uno se suicidó, Alan García. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Entonces nosotros estamos viendo a ver quién es el guapo del barrio, y eso es toda la vida lo mismo. Mira, papá era doctor en ciencias económicas, contador, pero un tipo que tenía vida, era dueño de una de las empresas que tenían las famosas bañaderas, unos vehículos descapotables que en la época en que no existía la Panamericana, el uso del automóvil no estaba tan difundido,
porque los únicos que venían eran los importados, y eran caros, por cierto, esos eran unos vehículos descapotables, como los buses turísticos de hoy en día, pero con la diferencia que tiene una forma de bañadera. Y papá me decía, la desgracia que tenemos nosotros es que es la soberbia que se nos inculca con la picardía criolla desde que empezamos a ser chicos. Entonces dicen, el argentino es vivo, es pícaro. Ahora, el pícaro lo que pasa es que se termina transformando después en malandra. Y el malandra es el que trata de ver a ver quién es el más vivo de los dos, quién a ver cómo te primereo, a ver qué, porque aparte se jactan de eso. Y yo cuando vos me decís esto, es cierto, yo lo que aprendí en política lo aprendí sobre todo en la Cámara de Diputados, más allá de algunos cargos que había tenido, pero es distinto cuando vos tenés el cargo ejecutivo que cuando tenés el cargo legislativo. Cuando tenés el cargo ejecutivo también sabés que no van a pasar las cosas como vos querés que sucedan y vas a tener que hacer concesiones, pero en la vida haces concesiones, en el matrimonio haces concesiones, en todos lados haces concesiones. Entonces, cuando haces un contrato, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades donde ambas partes generan un marco de obligaciones y derechos recíprocos. La contrafaz, el dorso o el anverso del derecho es la obligación y recíprocamente. Entonces es a esto lo que uno tiene que... Yo me acuerdo cuando yo estaba en una función ejecutiva, tenía que hablar con todos los diputados de todas las bancadas para obtener un resultado aceptable. Para obtener el resultado, el producto legislativo que surgiera del consenso. El consenso y el diálogo significa que en una sociedad los derechos están repartidos, que no es la voluntad del mandamás el que se impone, que los derechos se encuentran repartidos en los dossiers y que nadie tiene el monopolio de los mismos. Entonces tenés que llegar a un acuerdo que obviamente no va a satisfacer todas las pretensiones que vos querías al inicio, pero que bueno, va a ser algo que va a conformar a todos y no va a generar rispideces. Hablaste que seguía la grieta, lo peor del caso, ¿sabés qué es, Pablo? Hoy tenemos la grieta de la grieta, porque cuando vemos estas cosas que están pasando con los espionajes, más allá que aparezcan teorías extravagantes como que son agentes rusos o que son Maduro, o que sí, ya van a decir en cualquier momento que vinieron unos marcianos que